Hay lugares donde el silencio no es una regla escrita, sino algo que uno siente en el cuerpo, donde bajas la voz sin que nadie te lo pida, donde hasta caminar se hace más lento porque sabes que no estás solo, porque estás rodeado de memoria, de duelo, de despedidas que nunca terminan del todo. Por eso, cuando un cementerio histórico se convierte en el centro de una investigación criminal, la historia deja de sentirse normal desde el primer instante. Este caso no comienza con una escena violenta ni con un estallido inmediato que sacuda titulares. Comienza de una forma mucho más inquietante, más lenta y más difícil de detectar, con entradas que no deberían ocurrir, con accesos repetidos, calculados, en un lugar donde el silencio se supone que sea definitivo y donde nadie espera tener que mirar dos veces. Y según alegan las autoridades, nada de esto fue casual. Este es el caso de los restos de Mount Moriah Cemetery. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme esta semana. Hoy vamos a analizar un caso bastante reciente y aún activo ocurrido aquí mismo en mi estado de Pensilvania. Un caso que ha provocado indignación, incomodidad y muchas preguntas que aún no tenemos respuestas. Así que si te interesa entender qué es lo que alegan las autoridades, cómo se investiga algo así y por qué esta historia ha tocado un nervio tan profundo, quédate conmigo porque esta es una de estas historias que hay que contarlas. Antes de hablar de un arresto, de bóvedas forzadas, hay que hablar del lugar. Porque Mount Moriah Cemetery no es solo el escenario de esta historia. Mount Moriah es la razón por la que esta historia ocurrió como ocurrió. Este cementerio fue fundado en 1855, en una época en la que los Estados Unidos comenzaba a transformar la forma en que enterraba a sus muertos. Ya no se trataba solo de pequeños campos parroquiales o terrenos improvisados, sino de grandes espacios conocidos como cementerios rurales, pensados para ser lugares de memoria, de contemplación, casi de paseo, donde las familias podían caminar entre monumentos, esculturas y árboles recordando a quienes ya no estaban. Mount Moriah nació con esa intención y creció rápido. Con el paso de las décadas, el terreno se expandió hasta alcanzar más de 200 acres, convirtiéndose en uno de los cementerios más grandes de Pensilvania, con alrededor de 150,000 enterramientos, una cifra que no representa solo números, sino generaciones completas de historia local. Allí descansan veteranos de distintas guerras, figuras políticas locales, líderes comunitarios, empresarios, artistas, médicos, inmigrantes que ayudaron a construir Filadelfia y familias enteras cuyos apellidos alguna vez fueron conocidos en la ciudad, aunque hoy ya no aparezcan en los libros de historia. Hay tumbas monumentales con mausoleos de piedra imponente, nombres tallados a mano, símbolos religiosos y esculturas que reflejan el lenguaje funerario del siglo XIX. Y también hay lápidas sencillas, desgastadas por el tiempo, donde apenas se distingue un nombre, una fecha, una vida que pasó sin grandes titulares, pero que fue profundamente importante para alguien. Ese contraste siempre ha sido parte del cementerio Mount Moriah, un lugar donde lo grandioso y lo humilde descansan lado a lado. Pero con el paso del tiempo, ese mismo tamaño que lo hizo tan impresionante se convirtió en su mayor problema. A partir de finales del siglo XX y especialmente tras problemas administrativos serios que culminaron en años de abandono, Mount Moriah dejó de recibir el mantenimiento constante que un espacio de esta magnitud necesita. Caminos internos comenzaron a desaparecer bajo la maleza. Árboles crecieron fuera de control, secciones completas quedaron cubiertas de vegetación espesa, muchas lápidas empezaron a inclinarse, a romperse o a quedar enterradas bajo hojas y tierra.
Durante años, este cementerio histórico quedó atrapado en una especie de limbo, demasiado grande para ser cerrado por completo, demasiado costoso para restaurarlo del todo y demasiado importante para simplemente dejarlo desaparecer. Fue entonces cuando voluntarios, muchos de ellos descendientes de personas enterradas allí, comenzaron a organizarse para intentar salvar lo que podían. Personas que iban los fines de semana con guantes, machetes, bolsas de basura y herramientas básicas y empezaban a despejar senderos, empezaban a levantar lápidas caídas, documentando tumbas olvidadas, tratando de devolverle dignidad a un lugar que sentían que la ciudad había dejado atrás. Había esfuerzos de limpieza, hubo acuerdos temporales y hubo intentos de restauración parcial. Pero la realidad es esta. No todo se pudo cubrir. Mount Moriah siguió siendo un espacio inmenso, con áreas cuidadas y otras donde el abandono era evidente. Zonas donde nadie pasaba por semanas. Secciones antiguas donde los mausoleos quedaban ocultos entre árboles y arbustos, fuera de la vida cotidiana. Nada de eso es raro en un cementerio histórico. Familiares se mudan, otros fallecen y los que quedan no vienen a limpiar las tumbas. Pero lo raro aquí es todo lo que vino después. Y es en ese contexto donde esta historia empieza a torcerse. Porque cuando un lugar así existe, cuando el respeto se da por sentado, cuando se asume que nadie va a cruzar ciertos límites, ese mismo respeto se convierte en vulnerabilidad. Durante años, Mount Moriah fue visto como un sitio olvidado por la ciudad, pero sagrado para las familias. Un lugar donde podía haber abandono administrativo, sí, pero donde nadie imaginaba que alguien entraría con intención, con tiempo y con herramientas a hacer algo que no tenía nada que ver con restaurar ni preservar. Y por eso, cuando a finales de 2025 comenzaron a surgir los primeros reportes, no hay alarma inmediata. No se habla de crimen, no se habla de profanación. Lo que se empieza a notar de manera dispersa, casi incómoda, es que algunas lápidas ya no estaban como antes. Al principio, todo parece ser explicable. El abandono, el paso del tiempo, los efectos del clima. Pero Mount Moriah ya había vivido abandono antes y esto no se veía igual. No se habla de vandalismo común, no se habla de grafitis, no se habla de destrucción al azar. Lo que se habla era de una intervención. Y ahí, justo ahí, es donde esta historia cambia de tono. Al principio, cada caso se manejó como un incidente aislado. En un cementerio con más de 200 acres, con décadas de abandono parcial, no era descabellado pensar que una estructura hubiera cedido, que una puerta antigua se hubiera soltado, que algún daño fuera producto de negligencia acumulada. Pero esa explicación empieza a perder fuerza cuando los reportes no se detienen. Semana tras semana aparecen nuevas observaciones, siempre con un patrón inquietante similar. Estructuras antiguas, mausoleos de fácil acceso visual limitado, bóvedas subterráneas en áreas donde la vegetación ofrecía cobertura natural. No eran lugares al azar. Eran puntos donde alguien podía trabajar sin ser visto, sin prisa y sin interrupciones. Y ahí es donde Mount Moriah deja de ser solo un cementerio descuidado y se convierte en algo mucho más delicado. Se convierte en un espacio vulnerable. Las autoridades comienzan a tomar nota, no de una sola queja, sino de la acumulación, porque cuando distintos reportes describen el mismo tipo de alteración en distintos momentos y distintos lugares, ya no se puede hablar de coincidencia, se habla de un comportamiento repetido. Y aquí hay algo importante que entender. Abrir una bóveda o forzar un mausoleo no es un acto impulsivo, no es algo que se haga con las manos vacías, ni algo que se hace en cuestión de segundos. Esto requiere herramientas, tiempo y sobre todo la certeza de que nadie va a aparecer de repente. Esto implica planificación, implica familiaridad con el terreno e implica alguien que sabe cuándo entrar y cuándo salir. Para principios de noviembre de 2025, las autoridades
Ya no estaban mirando viejos daños, sino eventos recientes con señales claras de intervención humana. Y para mediados de diciembre, la naturaleza de la investigación cambia por completo. Ya no se trata de documentar lo que ocurrió, sino de entender si seguía ocurriendo. A partir de este punto, la respuesta deja de ser reactiva. No se espera que aparezca otro mausoleo forzado. Se empieza a observar el espacio, se ajustan las rondas, se presta atención a horarios, se mira al cementerio no como un lugar estático, sino como un escenario activo. Mientras hacia afuera Mount Moriah seguía siendo lo que siempre había sido, un cementerio silencioso cubierto de árboles, aparentemente inmóvil. Hacia adentro, la investigación ya habría entrado en otra fase, una fase discreta, sin comunicaciones de prensa, sin titulares y sin cámara. Una fase donde lo importante no era alertar, sino ver. Y es en ese contexto, durante uno de esos patrullajes de rutina, cuando ocurre el momento que acelera toda esta historia, mi gente. El 6 de enero de 2026, en una de esas rondas de vigilancia, las autoridades detectan a una persona dentro del perímetro de Mount Moriah Cemetery, en una de las áreas donde ya se habían reportado daños previos. No era un visitante, no era alguien que estaba perdido, no había ningún evento que justificara su presencia allí. Y según las autoridades, no estaba allí con las manos vacías. En ese instante, la investigación basada en patrones se cruza con algo mucho más concreto. La persona es detenida allí mismo, dentro del cementerio, y es identificada como Jonathan Gerlach. A partir de ese punto, el caso deja de moverse en silencio. La detención de Jonathan Gerlach dentro del perímetro de Mount Moriah no fue un punto final. Fue en realidad el punto de inflexión que transforma una investigación silenciosa en un caso con peso legal real. Las autoridades ya no están trabajando con suposiciones ni con teorías. En ese momento lo que existe es causa probable. A partir del arresto, los investigadores comienzan a reconstruir el contexto inmediato. ¿Dónde estaba exactamente? ¿En qué sección del cementerio? ¿Qué tipo de estructuras había alrededor? ¿Y cómo ese punto específico encajaba con los otros reportes que ocurrieron durante semanas? No se trataba solo de que estuviera allí, sino de por qué estaba allí, por qué en ese lugar y por qué en ese momento. Según los documentos judiciales, Gerlach llevaba consigo herramientas que por su tipo y características eran consistentes con los daños observados en mausoleos y bóvedas funerarias. Ese detalle no prueba por sí solo toda la acusación, pero establece una conexión directa entre la persona detenida y el tipo de intervención que se había venido documentando en Mount Moriah desde principios de noviembre. Con esa base, la investigación da lógica al paso siguiente. Las autoridades solicitan y obtienen una orden judicial para registrar la residencia de Jonathan Gerlach. Y aquí es importante detenernos por un momento porque este tipo de orden no se concede a la ligera. Un juez debe considerar que existe una probabilidad razonable de que el registro produzca evidencia relacionada con el delito que se investiga. No es una corazonada, es un proceso formal sustentado en hechos ya documentados. El registro de la residencia marca el momento en que este caso deja de ser para siempre solo una historia de un cementerio, porque según alegan las autoridades, lo que se encuentra dentro de la vivienda de Jonathan Gerlach cambia por completo la dimensión de la investigación. Durante el registro, los investigadores alegan haber localizado restos humanos dentro de la residencia. Restos que no estaban acompañados de documentación que demostrara un origen legal, académico, científico autorizado. No se trataba de objetos simbólicos ni de réplicas, mi gente. Se trataba, según consta en los alegatos, de material humano real. Cientos de restos humanos. Algunos de ellos datarían más de 100 años, lo que ha obligado a las autoridades a revisar libros de entierro antiguo para intentar identificar a las personas afectadas y contactar a las familias sobrevivientes. Ese hallazgo altera la narrativa de raíz. Hasta ese momento, el caso podría haberse interpretado, al menos superficialmente, como la detención de una persona sorprendida en un lugar indebido con herramientas.
Pero cuando aparecen restos humanos fuera de un contexto autorizado, la pregunta deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. ¿De dónde salieron esos restos? ¿Cuándo fueron obtenidos? ¿Con qué propósito? Y si están directamente vinculados a Mount Moriah. Y esas preguntas no son tan simples. A partir de ese punto, la investigación ya no se limita a confirmar daños físicos en un cementerio. Se expande hacia el rastreo de procedencia, análisis forense, revisión de movimientos previos y evaluación de posibles vínculos con otros espacios tanto físicos como digitales. Las preguntas ya no giran alrededor de si alguien entró al cementerio Mount Moriah, sino ¿para qué? ¿De dónde provinieron estos restos? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Fueron obtenidos todos en el mismo lugar o de distintos puntos? ¿Están directamente vinculados con las instrucciones documentadas en el cementerio? Y si no, ¿de dónde más pudieron haber salido? Y estas no son preguntas lanzadas al aire, son preguntas que se hacen porque existe la evidencia física que nos obliga a hacerlas. Según han indicado las autoridades, no se ha hecho pública hasta ahora una lista detallada de cada resto encontrado, ni se ha confirmado oficialmente cuántos podrían corresponder específicamente a Mount Moriah. Es aquí donde el caso entra en su fase más delicada porque cuando se trata de restos humanos, cada paso importa, los errores pesan y cada afirmación debe poder sostenerse en corte. Por eso muchas de las respuestas que el público quiere escuchar todavía no se han hecho públicas. No porque no existan, sino porque el proceso legal exige cautela, especialmente cuando hay indicios de que lo que ocurrió en Mount Moriah Cemetery podría no haber sido un evento aislado, sino parte de algo más amplio. Y aquí es en este punto, después del arresto, del registro, del hallazgo en la residencia, donde la investigación deja de mirar solo hacia atrás y comienza a mirar hacia afuera. Porque la pregunta ya no es únicamente qué pasó en Mount Moriah, sino qué pasó con lo que salió de allí. Cuando un caso llega a este punto, la pregunta deja de ser únicamente qué hizo alguien y pasa a ser inevitablemente quién es. Entender el perfil ayuda a entender cómo algo así pudo pasar durante tanto tiempo sin levantar alarmas. Hasta el momento se conoce que Jonathan Gerlach es un residente del estado de Pensilvania. Su nombre no era conocido públicamente antes del caso, no aparecía vinculado a investigaciones previas de alto perfil, no era una figura mediática, no tenía al menos de forma pública una presencia que lo colocara en el radar de la opinión pública. Y eso es importante porque muchos de los casos que terminan sacudiendo comunidades enteras no comienzan con personas visibles o con historiales evidentes, sino con individuos que pasan completamente desapercibidos hasta que una investigación los expone. Hasta ahora no se ha divulgado de forma oficial una biografía extensa sobre Jonathan Gerlach. No se han presentado públicamente detalles amplios sobre su infancia, su educación, su entorno familiar o su trayectoria profesional. Tampoco se ha confirmado en documentos públicos una afiliación a instituciones médicas, académicas, forenses o científicas que pudieran explicar una relación legítima con restos humanos o con un cementerio histórico. Y ese silencio informativo no es casual. En investigaciones activas, especialmente cuando hay evidencia sensible, las autoridades suelen limitar información biográfica a lo estrictamente necesario para el proceso judicial. Lo que sí se ha podido confirmar es que en el momento de su arresto, Jonathan Gerlach no tenía permiso, no estaba autorizado para encontrarse dentro del perímetro del cementerio. No era empleado del lugar, no formaba parte de un equipo de restauración, preservación histórica o investigación académica y no contaba con permisos especiales que justificaran su presencia ni las herramientas que llevaba consigo. Eso marca una línea clara. Las autoridades no solo analizan la acción puntual, analizan el patrón, la persistencia y la intención. Hasta este momento no se ha confirmado públicamente la fecha exacta de nacimiento de Gerlach ni su ocupación formal al momento de los hechos. Se conoce que Jonathan tenía una prometida, pero no se ha mencionado si vivía o no con él o si estaba o no al tanto de las acciones de su prometido.
Aquí estamos frente a una persona que se movía en silencio en espacios que ya de por sí habían sido dejados al abandono y a la falta constante de vigilancia. El perfil que emerge, aunque incompleto, es el de alguien que no necesitaba llamar la atención, que no actuaba del caos, sino de repetición. Alguien que, según lo que se investiga, regresaba. Alguien que conocía ese terreno, que sabía cuándo entrar y cuándo no. Y ese tipo de comportamiento no suele ser impulsivo. Otra cosa que sí sabemos de Jonathan Gerlach hoy por hoy no es tanto lo que se ha dicho, porque no ha dado declaraciones públicas, sino por dónde fue encontrado, qué llevaba consigo y qué alegan las autoridades haber hallado en su entorno más cercano. Y eso en una investigación criminal habla fuerte. Hacia dónde podrían haber ido, para quién podrían haber sido y hacia qué tipo de circulación podrían haber estado ocurriendo. Y es aquí donde entra una línea de investigación que incomoda, pero que ya no se puede ignorar, mi gente, y es la posible venta, intercambio o distribución de restos humanos. Y aunque las autoridades no han afirmado públicamente hasta este momento que exista una red formal plenamente identificada, ni se ha presentado una lista pública de compradores específicos, ese mercado existe. No es un mito, no es una teoría conspirativa y tampoco es algo nuevo. Existen espacios en la Internet donde se venden huesos humanos, cráneos, fragmentos óseos y restos anatómicos, muchas veces bajo etiquetas como educativo, antiguo o de colección, sin que se presenten documentos que prueben consentimiento, donación o procedencia legal. Y aunque no todo intercambio de restos humanos es ilegal, la ley es bien clara en algo, mi gente: sin trazabilidad, sin permisos y sin consentimiento documentado, la legalidad se cae. Pero sí han confirmado algo fundamental, que la investigación se expandió hacia la digital, plataformas en líneas y espacios de Internet donde se comercializan objetos que para la mayoría de personas jamás deberían circular fuera de contextos estrictamente regulados. O sea, esto está en el expediente, porque cuando los restos no se quedan en el cementerio y tampoco se limitan a un punto físico, la pregunta del para qué deja de ser filosófica y se vuelve probatoria. Aquí tengo que detener la historia por un momento, mi gente, porque después de grabar este video encontré información que en realidad ya no es tan nueva, pero que cambia completamente cómo se entiende este caso. Voy a ponerles un video, pero antes quiero que tengan en cuenta que es sensible. Estos son huesos reales, los que yo le he estado poniendo a través del video, al menos yo creo que no lo son, solo son B-roll, pero estos sí son humanos. Vamos a ver el video rapidito, hablamos del update más reciente y de los cargos que enfrenta Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, porque esto ya no es una investigación, mi gente, esto es un expediente enorme. It's like my grandmother's dentures. It is. It's fucking gross. Look at the one hanging. Ugh. Oh my gosh. Oh, this is a couple. Look at these ones. All the ones behind you. God damn. Oh, that one's still alive. That's a loss of five. What is that? But I want to get the hand. Oh, look at this. Oh, God. What the fuck? Is that a pacemaker? No voy a mentirles, mi gente, en este punto uno se siente como investigadora de Internet tratando de procesar demasiada información a la vez, porque lo que se ha confirmado ha sido abrumador. Como sabemos, Jonathan Gerlach fue arrestado el 6 de enero de 2026 y más allá de lo que sabíamos del cementerio Mount Moriah, que ahora se cree que no fue el único, empiezan a aparecer detalles que cambian todo. Las autoridades lo vinculan a la escena a través de evidencia física, incluyendo ADN recuperado de una lata de Monster Energy dejada en uno de los cementerios, porque además de saquear las tumbas, también dejaba basura y colillas de cigarrillo este abusador. Rastrearon su Toyota RAV4 blanca asociada a sus movimientos y según la información disponible, la investigación se habría activado también tras una confidencia directa de un amigo o un conocido de la familia. Fue quien alertó a la policía de que Jonathan tenía un esqueleto humano colgado en el sótano de su casa, lo que llevó a órdenes de registro amplias. Gerlach, quien en el pasado formó parte de una banda llamada Road to Milestone alrededor de hasta el 2018, también era activo en múltiples grupos de Facebook relacionados con oddities y curiosidades, especialmente
uno enfocado en cráneos y huesos humanos. Y en redes sociales llegó a mostrar restos como si fueran parte de una colección normal, los cuales sí pueden ver en las fotos que he puesto. Su residencia, hoy una propiedad en Pensilvania, en Ephrata, Pensilvania, se puede ver listada públicamente y la unidad de almacenamiento quedaron porque también tenía una unidad de almacenamiento, mi gente, donde encontraron 8 esqueletos humanos. Pero todo esto quedó bajo investigación de los investigadores. Según la fiscalía, Jonathan Gerlach enfrenta más de 500 cargos criminales, una cifra que de por sí habla de lo grande, de la gravedad de lo que se está investigando. Cada arresto cuenta como una víctima legal distinta y por eso números escalan en esta manera. A esto se le suma el hecho de que los fiscales alegan que parte de los restos fueron vendidos a través de Internet, lo que abre la puerta a cargos adicionales con intercambio ilegal, recepción de propiedad robada y posibles ramificaciones que todavía no se han presentado públicamente, pero que siguen bajo análisis. En este momento, Jonathan Gerlach permanece detenido con una fianza en efectivo de $1 millón que no ha sido pagada aún, mientras continúan los análisis forenses, el rastreo de procedencia de los restos y la evidencia digital. Mount Moriah terminó siendo el punto de partida, pero la historia que se destapa aquí va mucho más allá de ese terreno. Las autoridades no solo ampliaron la investigación, también confirmaron la existencia de un almacenamiento vinculado directamente a Gerlach, una storage unit, que esto no es casualidad y no aparece por accidente. Ahora, yo no puedo confirmar de manera independiente cómo ese material fue liberado ni afirmar que este video fue publicado oficialmente por la policía, pero visualmente coincide con lo que se le está acusando a él en este momento y lo más importante aún, lo que se ve en ese video coincide con lo que las autoridades ya han descrito en documentos oficiales. En el video, uno de los oficiales menciona claramente la presencia de un marcapasos. Y esto es importantísimo porque el marcapasos implantable fue desarrollado en 1958 y su uso se generalizó en las décadas siguientes, lo que significa que no estamos hablando de que todo eran restos antiguos, ni de enterramientos del siglo XIX, ni de material histórico. Un marcapasos implica un fallecimiento relativamente moderno, con historia clínica, registros médicos y una identidad potencialmente rastreable. Eso convierte este hallazgo en algo completamente distinto, ya no solo es profanación, es evidencia. Ahora los dejo para que sigan con la historia. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte. No todo uso de restos humanos es ilegal. Eso también hay que decirlo con claridad. Existen contextos muy específicos donde pueden transferirse restos humanos de forma legítima, a través de instituciones médicas acreditadas, programas de donación corporal con consentimiento explícito, laboratorios forenses o museos con permisos históricos documentados. Pero todo eso tiene una base irrenunciable: papeles, permisos, registros claros, consentimiento verificable. Sin eso no hay zona gris. Lo que hay es delito. La zona gris nace cuando alguien intenta justificar la posesión con frases vagas, que si esto es antiguo, esto se consiguió hace décadas, esto es solo educativo sin poder probar nada. Y mientras haya compradores que no pregunten y sistemas que no fiscalicen, esa zona gris sigue viva. Y lo que hace que este caso sacuda tanto es que, según las autoridades, los restos encontrados en la residencia de Gerlach no contaban con esa trazabilidad. Eso abre automáticamente la puerta a investigar si esos restos fueron removidos con la intención de intercambio, si estaban siendo almacenados para futura venta o ya habían circulado parcialmente fuera del lugar de descanso. Y aunque no todo se ha hecho público, sí se ha confirmado que esta línea de investigación existe y que forma parte central del caso. Por eso Mount Moriah deja de ser solo un cementerio afectado y pasa a ser el punto de origen de algo potencialmente más amplio, porque cuando hay demanda, alguien termina supliéndola y cuando el sistema no vigila, alguien termina explotándolo. Este no es un caso que nace de la nada, nace en un espacio abandonado, crece en el silencio
y se sostiene porque hay un mercado que prefiere no hacer preguntas. Y eso, más que cualquier herramienta, más que cualquier bóveda forzada, es lo verdaderamente perturbador. De acuerdo con los expedientes presentados hasta ahora, Gerlach enfrenta cargos relacionados con profanación de tumbas, abuso de cadáveres y posesión ilegal de restos humanos. Todos delitos graves bajo la ley del estado de Pensilvania. Y es importante entender por qué estos cargos pesan tanto. La profanación de tumbas no se limita a romper una lápida. Legalmente implica alterar, forzar o intervenir un lugar de descanso humano sin autorización, especialmente cuando se trata de bóvedas, mausoleos o sepulturas identificables. En este caso, las autoridades alegan que hubo múltiples estructuras intervenidas en distintos puntos del cementerio a lo largo de semanas, lo que elimina cualquier argumento de que esto hubiese sido un accidente o un daño incidental. El cargo de abuso de cadáveres es todavía más delicado. Este delito se aplica cuando una persona manipula restos humanos de una manera que viola el respeto básico y la ley, independientemente de si hubo una violencia indirecta contra una persona viva. Aquí no se evalúa la intención emocional, sino el acto mismo. Remover, poseer o tratar restos humanos fuera de un marco legal autorizado. Y el tercer eje, posesión ilegal de restos humanos, es el que conecta directamente el cementerio con la residencia de Gerlach, porque según las autoridades, los restos encontrados en su casa no contaban con documentación legal. En otras palabras, no había una explicación legal que justificara su presencia allí. Hasta este momento, esos son los cargos que constan públicamente, pero, y esto es clave, no necesariamente son los únicos que podrían enfrentarse. La ley de Pensilvania no permite excavar, remover ni rescatar restos por su propia cuenta. Aunque el lugar esté deteriorado, aunque las lápidas estén rotas, aunque la ciudad haya fallado en el mantenimiento, el abandono no autoriza la profanación. En investigaciones de este tipo, los cargos suelen llegar por etapas. Primero, se presenta lo que se puede probar de inmediato, que es la conexión del sospechoso, la evidencia y el cementerio. Luego, a medida que avanzan los análisis forenses y rastreo de procedencia, el caso puede escalar. Si las autoridades logran demostrar que los restos humanos fueron removidos con intención de cambio, venta o distribución, podrían añadirse cargos relacionados con comercio ilegal de restos humanos, un terreno que cruza tanto leyes estatales como federales. Y si se prueba que hubo comunicación con terceros compradores, intermediarios o facilitadores, entonces el escenario legal se amplía aún más. Ahí entra la posibilidad de cargos por conspiración, que no requieren que todos los involucrados hayan estado físicamente en el cementerio, sino que exista evidencia de coordinación, acuerdo o preparación directa. En este tipo de casos, mensajes, transacciones digitales, historiales de búsqueda y comunicaciones en línea pueden convertirse en piezas centrales de la acusación. Y por eso este caso sigue abierto, porque no todo se define en el momento del arresto. Y aquí también hay algo que el público tiene que entender. Que no todos los cargos se anuncien de inmediato no significa que no se estén evaluando. Significa que el sistema legal está haciendo lo que debe hacer, construir un caso que pueda sostenerse frente a un juez y un jurado sin grietas procesales que lo debiliten. Este no es un caso que se resuelva con una confesión ni con una sola pieza de evidencia. Este es un caso que depende de trazabilidad, de tiempo y de conexiones que deben probarse con precisión quirúrgica. Cuando se trata de restos humanos, cada error puede invalidar una prueba. Cada paso mal dado puede hacer que evidencia clave quede fuera del juicio. Por eso las autoridades se mueven con mucho cuidado en este caso, incluso cuando el impacto público es fuerte y la indignación es comprensible. Además, hay otro factor que pesa mucho, y eso son las familias. Porque detrás de cada bóveda forzada, de cada mausoleo intervenido, hay personas que confiaron en que ese lugar era definitivo,
que el descanso era permanente, que nadie iba a tocar lo que estaba allí. Este caso no impacta por una escena sangrienta ni por un momento explosivo. Impacta porque ataca algo que damos por sentado, que incluso después de la muerte existe un límite. Mount Moriah no es solo un cementerio histórico, es un lugar donde descansan generaciones completas, un espacio donde las familias van con la certeza o al menos la esperanza de que nadie va a tocar lo que duele. Y cuando esa certeza se rompe, no se rompe solo una bóveda, se rompe la confianza. Este caso no necesita exageración. La gravedad está en los hechos, en la repetición, en la frialdad, en la posibilidad real de que el duelo ajeno haya sido tratado como mercancía. Y mientras este proceso continúa en los tribunales, mientras se analizan pruebas y se decide qué cargos proceden y cuáles no, hay algo que ya no se puede deshacer. La certeza de que incluso el descanso de los muertos depende de los vivos. ¿Cuántas veces algo así ha pasado antes sin que nadie se diera cuenta? Si existe un mercado, ¿quién lo sostiene? ¿Qué tan fácil es que restos humanos terminen circulando cuando casi nadie pregunta de dónde vienen? Y al final la pregunta que más incomoda no es qué hizo una persona, sino cuántas cosas damos por protegidas hasta que alguien demuestra que no lo están. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias de verdad por quedarte, por escuchar, por cuestionar y por no mirar hacia otro lado cuando las historias se incomodan. Gracias por el apoyo, por los mensajes, por compartir, por hacer que este espacio siga existiendo. Yo sé que no todas estas historias son fáciles y aunque estas personas no estaban vivas, es una historia increíble e impactante, pero son necesarias porque mientras haya cosas que se quieran esconder, alguien tiene que contarlas. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y nunca pierdan la humanidad, ni siquiera cuando el mundo se empeñe en arrebatárnosla. Hagan bien sin mirar a quién, mi gente. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Delitos de Sangre. Bye.